María Clara había pasado décadas viviendo para los demás, para su esposo, sus hijos, su familia. Pero al reencontrarse con Miguel, su primer amor, y enfrentarse a Eduardo, el esposo que parecía finalmente reconocer sus errores, comprendió que el mayor desafío era, en realidad, encontrarse a sí misma. En medio de dudas, amores y nuevos comienzos, María Clara descubrió que la felicidad no estaba en elegir entre dos hombres, sino en elegirse a sí misma. María Clara López, de 56 años, era una mujer que llevaba consigo la sabiduría y la gracia de una vida bien vivida. Su cabello castaño, ligeramente ondulado, tenía mechones grises que nunca había intentado ocultar, pues los consideraba marcas de su experiencia. Sus ojos marrones oscuros, grandes y expresivos, reflejaban su alma generosa, pero también guardaban un cansancio reciente que no podía disimular. Siempre con una postura recta y elegante, María Clara tenía una presencia notable, pero era su voz tranquila y dulce la que transmitía consuelo a quienes la rodeaban. Era el tipo de persona que hacía que todos se sintieran acogidos, incluso cuando ella misma cargaba sus propios pesares. Su esposo, Eduardo Morales, también de 56 años, era un hombre cuya presencia no pasaba desapercibida. Con cabello gris bien cuidado, ojos verdes brillantes y una sonrisa que parecía ensayada, irradiaba una energía carismática que lo hacía popular en cualquier entorno. Eduardo siempre había sido un hombre ambicioso, un empresario que dedicó su vida al trabajo, muchas veces a costa de pasar tiempo con su familia. Aunque su relación con María Clara había sido un ejemplo de compañerismo y apoyo mutuo en los primeros años de matrimonio, algo en los últimos tiempos no encajaba, como una pieza descolocada en el rompecabezas de su vida juntos. Era una mañana de primavera y María Clara estaba en el jardín, un espacio que había cultivado a lo largo de los años con flores de todos los colores. El aroma dulce de las rosas se mezclaba con la frescura de las hierbas que solía usar en sus recetas favoritas. Mientras podaba delicadamente las ramas de un hibisco, escuchó el inconfundible sonido del auto de Eduardo saliendo del garaje. Ni siquiera se había despedido. Una punzada de tristeza atravesó su pecho, pero apartó el pensamiento con un largo suspiro, buscando consuelo en la tranquilidad del jardín. «¿Estaré exagerando?», pensó, pasando los dedos por un capullo de rosa aún cerrado. Últimamente había comenzado a cuestionar sus propios sentimientos, algo que nunca había hecho antes. María Clara siempre había sido una mujer segura de sí misma. Pero el comportamiento de Eduardo en los últimos meses había sembrado semillas de duda en su mente. Llegaba tarde, salía temprano y evitaba las conversaciones profundas. Cuando estaban juntos, la conexión que antes parecía inquebrantable ahora se reemplazaba por un silencio incómodo. Esa tarde, mientras organizaba cajones en el dormitorio, encontró un viejo álbum de fotos. Entre las páginas descoloridas por el tiempo, halló una fotografía de su pasado que hizo que su corazón se acelerara. Ella y Miguel Domínguez, su primer amor. Miguel tenía ojos negros intensos y una sonrisa fácil que solía iluminar cualquier lugar. Había sido su compañero en la juventud, un aspirante a escritor que la hacía reír con sus historias improbables y soñar con el futuro. María Clara sintió una oleada de nostalgia y tocó la foto con cariño. Era un recuerdo de una versión de sí misma que casi había olvidado. Una mujer llena de sueños, riendo sin preocupaciones. La presencia de Miguel en sus pensamientos trajo consigo una cascada de preguntas. ¿Cómo estará ahora? ¿Se acordará de mí? Sacudió la cabeza como si pudiera alejar esos pensamientos con un gesto. Eduardo siempre había sido su elección y hasta entonces nunca había dudado de ello. Pero ahora, al mirar la foto, no pudo evitar comparar la alegría de su pasado con la melancolía de su presente. Al anochecer, Eduardo regresó a casa con el semblante serio, como era habitual últimamente. María Clara lo esperaba en la sala, sentada en su sillón favorito con un libro en las manos, pero no podía concentrarse en la lectura. «Eduardo, llegaste temprano hoy», dijo, intentando iniciar una conversación. Él respondió con un murmullo y se dirigió al despacho sin siquiera mirarla a los ojos. María Clara sintió una mezcla de tristeza y frustración. «¿Hasta cuándo voy a conformarme con esto?», pensó.
Más tarde, mientras Eduardo dormía, María Clara tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Agarró el teléfono de él, que estaba junto a la cama, y comenzó a revisar los mensajes. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza. Nunca había sido una mujer desconfiada, pero algo estaba mal y necesitaba saber qué era. Fue entonces cuando encontró mensajes intercambiados entre Eduardo y Camila Ortega, su asistente personal. Las conversaciones eran amigables, pero había un tono en ellas que hizo que María Clara sintiera que el suelo bajo sus pies se derrumbaba. «Camila», murmuró María Clara mientras releía los mensajes. Camila tenía 32 años, cabello negro liso que caía perfectamente sobre sus hombros y una sonrisa encantadora que conquistaba a todos. Era inteligente, segura de sí misma y aparentemente muy cercana a Eduardo. ¿Es esto lo que está pasando?, se preguntó, pero no pudo seguir leyendo. Guardó el teléfono en su lugar y fue a la cocina, donde se quedó mirando fijamente la tetera en el fuego, mientras el sonido del vapor llenaba el silencio de la noche. Al día siguiente, Eduardo parecía ajeno al torbellino de emociones que María Clara llevaba dentro. Mientras tomaban café, ella intentó una vez más iniciar. Durante el día, María Clara se ocupó de las tareas del hogar, pero su mente estaba en otra parte. El jardín, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un lugar lleno de preguntas sin respuesta. Pensó nuevamente en Miguel, en cómo solía decir que el amor debía cultivarse como una planta delicada. ¿Dejé de cuidar nuestro amor? ¿O fue él?, se preguntó, sintiendo una mezcla de culpa e indignación. Esa noche, mientras Eduardo trabajaba en el despacho, María Clara tomó el álbum de fotos nuevamente y contempló la imagen de Miguel por largo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sabía exactamente por qué. ¿Era por la traición silenciosa de Eduardo? ¿Por la nostalgia de un amor que no vivió plenamente? ¿O por darse cuenta de que, de alguna manera, había perdido una parte de sí misma a lo largo de los años? María Clara decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Era hora de buscar respuestas, aunque fueran dolorosas. Sabía que debía enfrentar a Eduardo, pero también sentía que reencontrarse con Miguel podría traer luz a las sombras que llenaban su vida. Con el corazón pesado, pero con una creciente determinación, se preparó para lo que estaba por venir. Aquella mañana, María Clara sintió el peso de las decisiones que debía tomar. La cocina estaba en silencio, salvo por el sonido del café al ser colado, y el aroma que llenaba el aire ya no parecía traerle el mismo consuelo de antes. Eduardo volvió a salir sin decir mucho, dejando un beso apresurado en su frente, como si fuera un gesto mecánico. Ella se quedó ahí, de pie, mirando la puerta cerrarse, como si esperara que él regresara y dijera algo que pudiera llenar el vacío que quedaba tras su partida. Después de limpiar la mesa, María Clara decidió que necesitaba salir de casa, escapar de aquel ambiente que la asfixiaba. Tomó su abrigo ligero y caminó hacia la plaza del barrio, un lugar que solía visitar cuando necesitaba reflexionar. Los altos árboles y el sonido de los niños jugando ofrecían alivio a su mente saturada. Se sentó en un banco de madera, el mismo en el que solía leer cuando sus hijos eran pequeños y corrían por allí. Ahora ese banco era más un refugio que un recuerdo. Mientras observaba las hojas balanceándose suavemente con el viento, María Clara pensó en Camila. ¿Será cierto?, se preguntó de nuevo, intentando encontrar alguna justificación para lo que había leído. Eduardo nunca le había dado razones para desconfiar antes, pero esa sensación persistía. Las palabras de los mensajes seguían grabadas en su mente, pero lo que más le dolía era la ausencia emocional de Eduardo. Ya no la veía. No preguntaba cómo estaba, qué sentía o cuáles eran sus sueños. Una mujer mayor, que caminaba lentamente con un pequeño perro a su lado, pasó cerca de María Clara y la saludó con una cálida sonrisa. La sencillez de ese gesto le hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Por qué lo que antes era simple ahora parece tan complicado?, pensó. Sus pensamientos fueron interrumpidos. Inés era un rayo de luz en la vida de María Clara. A sus 58 años, con su cabello corto y gris, y una energía contagiosa, era el opuesto de María Clara en personalidad. Mientras María Clara era reservada y reflexiva, Inés era expansiva y directa. El mensaje decía: «Te extraño. ¿Por qué no vienes a almorzar hoy?».
quiero verte y escuchar todo lo que llevas guardado en ese corazón. María Clara sonrió, sintiéndose reconfortada incluso antes de responder. Necesitaba un hombro amigo. Horas después, en casa de Inés, María Clara se sintió más ligera. La sala era acogedora, con cojines coloridos y el aroma del té de hierbas que a Inés le encantaba. Se sentaron en el sofá y María Clara comenzó a desahogarse. Habló de los mensajes de Camila, del comportamiento distante de Eduardo e incluso de la foto de Miguel. Inés la escuchaba atentamente, con las cejas fruncidas y los labios apretados, como si estuviera absorbiendo cada palabra con cuidado. María Clara, tienes que enfrentar esto directamente, dijo Inés, tomando sus manos. No puedes vivir con estas dudas consumiéndote por dentro. Además, cuéntame más sobre ese Miguel. Parece que todavía ocupa un lugarcito en tu corazón, ¿no? María Clara rió, pero su risa tenía un matiz nervioso. Miguel es solo un recuerdo, Inés. Algo del pasado. El problema es el presente, y el presente es Eduardo. Mientras volvía a casa, las palabras de Inés resonaban en su mente. No puedes vivir con estas dudas. María Clara sabía que debía confrontar a Eduardo, pero también sentía una creciente curiosidad sobre Miguel. ¿Cómo estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? Sabía que pensar en él era una distracción, pero al mismo tiempo sentía que mirar hacia el pasado podría ofrecerle algunas respuestas. Al entrar en casa, encontró a Eduardo en el despacho, con el rostro iluminado por la luz de la pantalla del ordenador. Estaba tan concentrado que ni se dio cuenta de que ella había entrado. «Eduardo, ¿podemos hablar?», dijo ella, intentando sonar tranquila. Él levantó la vista, sorprendido, pero respondió: «Ahora no, querida. Estoy terminando algo importante». María Clara sintió que la frustración crecía dentro de ella, pero respiró hondo. «De acuerdo, pero esto no puede esperar para siempre», respondió antes de salir, asegurándose de que él no viera las lágrimas que comenzaban a brotar. Esa noche, María Clara tomó su propio álbum de fotos y pasó horas hojeándolo. No era solo Miguel quien aparecía ahí, sino también momentos felices con Eduardo. Eran jóvenes, sonrientes y parecían tan enamorados. ¿Dónde quedó todo esto?, se preguntó en silencio. Sin embargo, esas fotos no borraban el dolor que sentía ahora. Eduardo había cambiado, y ella sabía que el camino de regreso a ese pasado parecía cada vez más inalcanzable. Antes de dormir, María Clara decidió que debía actuar. A la mañana siguiente, llamaría a un viejo amigo en común que sabía que aún tenía contacto con Miguel. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que necesitaba ese reencuentro, aunque solo fuera para recordar quién era antes de que todo se complicara tanto. Mientras apagaba la luz de la habitación, una leve sensación de esperanza se mezclaba con su tristeza. Algo dentro de ella estaba cambiando. María Clara pasó la noche inquieta, como si los recuerdos despertados por las fotos insistieran en ocupar su mente. Después de dejar el álbum a un lado, bajó a la sala. La noche estaba fría, pero no le importó tomar un abrigo. Se sentó en el sofá con una taza de té en las manos y dejó que el silencio de la casa envolviera sus pensamientos. El reloj en la pared marcaba el lento paso de las horas y sabía que estaba en un momento decisivo. «¿Por qué duele tanto?», se preguntó, mientras su mirada vagaba por la habitación, deteniéndose en las sombras proyectadas por las luces exteriores. Entonces, en medio del torbellino de emociones, recordó algo que Miguel solía decir: «Las respuestas están dentro de nosotros, pero a veces necesitamos coraje para escucharlas». Era una frase sencilla, pero en ese momento sonó como un llamado. Sabía que el reencuentro con Miguel no resolvería todo, pero sentía que podría ser un paso hacia la reconexión con ella misma, con la mujer que había sido antes de que el mundo se volviera tan pesado. María Clara no pudo quedarse sentada. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, deteniéndose frente a un espejo antiguo que Eduardo había traído de uno de sus viajes. La imagen reflejada la sorprendió. Una mujer con ojos cansados, pero aún vibrantes, la miraba de vuelta. Pasó los dedos por las mechas grises de su cabello y se dio cuenta de que estaba frente a una mujer fuerte, que había soportado mucho más de lo que nadie imaginaba. «Merezco más que esto», dijo en voz baja, como si necesitara oír sus propias palabras para creerlas.
Horas más tarde, con los primeros sonidos de los pájaros anunciando el amanecer, decidió actuar. Tomó su celular y buscó el número de Andrés Ramírez, un amigo de toda la vida que mantenía contacto ocasional con Miguel. Hacía años que no hablaba con Andrés, pero sabía que él podría ayudarla. Dudó por un instante antes de presionar el botón para llamar. Cuando Andrés respondió, su voz cálida arrancó una leve sonrisa en el rostro de María Clara. «María Clara, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, amiga mía?», exclamó Andrés con la misma energía de siempre. Por un momento, María Clara olvidó el motivo de su llamada y se dejó llevar por la conversación. Pero tan pronto como tuvo la oportunidad, preguntó por Miguel. «Miguel Domínguez, claro que lo recuerdo. De vez en cuando hablamos. ¿Por qué lo preguntas?». María Clara respiró hondo y explicó que quería ponerse en contacto con él. Andrés no ocultó su curiosidad, pero respetuoso como era, le dio el número sin hacer demasiadas preguntas. «Espero que sea algo bueno, María Clara. Te mereces cosas buenas», dijo antes de despedirse. Con el número de Miguel en sus manos, María Clara sintió una oleada de emociones encontradas. Parte de ella estaba ansiosa, como una joven a punto de reencontrarse con un amigo querido, pero otra parte temía lo que ese contacto podría significar. Sentada en el sofá, miró el celular durante largos minutos, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Y si no se acuerda de mí? ¿Y si le parece extraño? Pensamientos como esos inundaban su mente, pero una determinación silenciosa crecía dentro de ella. Tenía que hacerlo, no por Miguel, sino por ella misma. Finalmente marcó el número, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada timbre. Tras unos instantes que parecieron eternos, una voz masculina contestó. «¿Hola? ¿Quién habla?». Era Miguel. Su voz era diferente, más grave, pero aún conservaba ese tono cálido que ella recordaba. María Clara tragó saliva antes de responder. «Miguel, soy María Clara López». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero intenso. «¿María Clara?», respondió Miguel, con una voz cargada de sorpresa. «Hace tanto tiempo, no puedo creer que seas tú». Los minutos siguientes estuvieron llenos de una conversación vacilante, pero cargada de emoción. María Clara explicó que extrañaba los viejos tiempos y que quería verlo. Miguel, por su parte, parecía tan sorprendido como entusiasmado. «Me mudé a un lugar tranquilo, lejos del caos de la ciudad. Si quieres, podemos vernos aquí». «Sería bueno verte, María Clara», dijo, y ella sintió un calor reconfortante en sus palabras. Al colgar, María Clara se dio cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en días. No sabía exactamente qué esperaba de ese reencuentro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando las riendas de su vida. Caminó hacia la ventana de la sala y observó cómo los primeros rayos del sol iluminaban el jardín. Allí, de pie, algo dentro de ella parecía renacer. Esa misma mañana, Eduardo apareció en la cocina mientras ella preparaba café. «Hoy te ves diferente», comentó, observándola con curiosidad. Ella respondió con una sonrisa tranquila, algo que él no veía desde hacía mucho tiempo. «Tal vez porque he decidido cambiar algunas cosas», dijo de manera enigmática, dejando a Eduardo desconcertado. Él intentó conversar, pero María Clara parecía inmersa en sus propios pensamientos. El resto del día estuvo lleno de preparativos para el encuentro con Miguel. María Clara eligió un vestido sencillo, pero que realzaba su figura, y pasó más tiempo de lo habitual arreglando su cabello. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer renovada. No era la misma María Clara de antes, sino alguien que empezaba a redescubrir su fortaleza. El reencuentro con Miguel era un paso hacia algo más grande, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al salir de casa, Eduardo la observó desde la ventana de su oficina, intrigado por el cambio en su esposa. Intentó preguntarle a dónde iba, pero María Clara simplemente respondió: «Tengo algo importante que hacer». El misterio en sus palabras dejó a Eduardo inquieto, pero no insistió. María Clara, por su parte, conducía con el corazón acelerado, sintiendo que cada kilómetro recorrido la acercaba más a algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. María Clara llegó a la dirección que Miguel había mencionado. Era una casa modesta, pero encantadora, rodeada de árboles y con un pequeño jardín bien cuidado.
Detuvo el auto y permaneció unos segundos respirando profundamente antes de bajar. Su corazón latía con fuerza, como si fuera una joven a punto de vivir un momento trascendental. Con un ligero toque de nerviosismo, acomodó su cabello y caminó hacia la puerta, donde un suave viento parecía darle la bienvenida. Miguel abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar, como si ya la estuviera esperando. Se veía diferente, pero de una manera que resaltaba la esencia de quien era. Sus ojos negros seguían siendo tan intensos como los recordaba, pero ahora reflejaban una mezcla de serenidad y curiosidad. Su cabello, antes oscuro como la noche, estaba cubierto de canas, y su sonrisa, tan fácil como siempre, iluminaba su rostro. Miguel vestía una camisa sencilla de lino y parecía estar exactamente donde debía estar. «María Clara», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y alegría genuina. Ella sonrió, sintiéndose extrañamente cómoda. «Miguel, ¿cuánto tiempo?», respondió, y por un instante el peso de los años de separación pareció desvanecerse. Se abrazaron brevemente, pero ese gesto trajo una oleada de nostalgia que María Clara no esperaba. Miguel la invitó a entrar y fue recibida por un ambiente acogedor, con muebles de madera clara y libros esparcidos por todos lados. «No has cambiado mucho, ¿sabes?», dijo Miguel mientras la guiaba a la sala. María Clara rió, sacudiendo la cabeza. «Si mi cabello pudiera hablar, te contradiría». Él también rió, pero luego se puso serio. «¿Y tú? ¿Por qué decidiste buscarme ahora?». La pregunta la tomó por sorpresa, pero María Clara sabía que debía ser honesta. «Porque me perdí, Miguel, y de alguna manera pensé que recordar quién era antes podría ayudarme». Miguel la escuchó atentamente, como siempre lo hacía en su juventud. María Clara habló sobre su vida, sobre Eduardo y sobre la desconexión que había crecido entre ellos. Con cada palabra se sentía más ligera, como si sacarlo todo fuera parte de su proceso de sanación. Miguel, por su parte, parecía absorber cada detalle sin interrumpirla. Cuando terminó, él guardó silencio unos segundos antes de responder. «María Clara, a veces nos perdemos para encontrarnos de una manera nueva. Tal vez eso es lo que te está ocurriendo». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de María Clara. Sabía que tenía razón, pero también sabía que encontrar esa nueva versión de sí misma no sería sencillo. Miguel le contó sobre su propia historia, cómo había dejado la ciudad para encontrar paz en un lugar más sencillo. Habló de su esposa, a quien había perdido por una enfermedad años atrás, y cómo eso le enseñó a valorar cada momento. «He perdido mucho, pero también aprendí que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo», dijo con una sinceridad que tocó profundamente a María Clara. Mientras hablaban, María Clara se dio cuenta de cuánto extrañaba tener a alguien que la escuchara de esa manera. Eduardo siempre había sido carismático y encantador, pero en los últimos años parecía más interesado en sus propias historias que en las de ella. Miguel, por el contrario, parecía genuinamente interesado en saber cómo estaba, como si cada palabra de ella fuera importante. Era reconfortante, pero también aterrador, porque hacía que María Clara se diera cuenta de lo lejos que estaba de su propia felicidad. Tras horas de conversación, Miguel sugirió caminar por el pequeño bosque detrás de su casa. El lugar era encantador, con senderos estrechos, rodeados de árboles altos y el canto de pájaros a lo lejos. Mientras caminaban, María Clara sintió una ligereza que no experimentaba hacía mucho tiempo. Rieron recordando anécdotas de la juventud, compartieron historias y por un momento parecía que el tiempo se había detenido. Miguel, siempre atento, señalaba pequeños detalles de la naturaleza que María Clara normalmente no habría notado. «La belleza está en las cosas simples, pero hay que estar presentes para verlas», dijo, sonriendo. Al regresar a la casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Miguel preparó café y continuaron hablando en el porche. María Clara se sentía tan a gusto que casi olvidó el motivo por el cual había venido. «Miguel, ¿crees que es posible recuperar algo que parece perdido?», preguntó de repente. Él se quedó pensativo antes de responder. «Creo que sí, pero solo si ambas personas quieren. Y a veces, recuperar algo no significa volver a lo que era, sino transformarlo en algo nuevo». María Clara sabía que esas palabras contenían más que una simple respuesta.
Eran una invitación a reflexionar sobre lo que realmente deseaba para sí misma. Mientras el cielo oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, se dio cuenta de que estaba más cerca de encontrar las respuestas de lo que imaginaba. Miguel la miró con amabilidad y dijo: «No importa lo que pase, María Clara, mereces ser feliz. Nunca lo olvides». En ese momento, algo dentro de ella se encendió. No era amor por Miguel, sino amor propio. Una chispa que había dejado dormida durante mucho tiempo. Mientras se despedía de él y regresaba al auto, sintió que, sin darse cuenta, estaba dando los primeros pasos hacia un nuevo comienzo. El camino de regreso a casa parecía menos pesado y por primera vez en meses, María Clara sintió esperanza. De vuelta en casa, María Clara entró silenciosamente. La sala estaba sumida en penumbras, iluminada solo por la luz azulada que provenía del despacho de Eduardo. Él seguía allí, absorto en su trabajo. Por primera vez, María Clara no sintió la necesidad de saber qué estaba haciendo. En lugar de eso, subió las escaleras lentamente, sintiendo que algo en su corazón comenzaba a cambiar. Cerró la puerta del dormitorio y se detuvo frente al espejo, como lo había hecho la noche anterior. Pero esta vez, lo que vio la sorprendió. Ya no era solo una mujer traicionada o descuidada, era alguien que estaba redescubriendo su fortaleza. Pasó los dedos por su rostro, trazando las líneas de expresión que contaban su historia. La mujer reflejada parecía más segura, más consciente de quién era y de lo que quería. «Merezco más», repitió para sí misma, esta vez en voz alta. Eduardo podía escucharla, pero no le importaba. A la mañana siguiente, María Clara decidió visitar a Inés para contarle sobre su reencuentro con Miguel. Al llegar, su amiga la recibió con un cálido abrazo, como siempre lo hacía. «¿Y entonces? Quiero todos los detalles», exclamó Inés mientras ponía el té en la mesa de la cocina. María Clara comenzó a relatar cada momento, desde la conversación inicial hasta el paseo por el bosque. A medida que hablaba, se daba cuenta de lo significativo que había sido para ella. «Miguel me recordó algo que había olvidado, lo bueno que es sentirse escuchada y valorada». Inés, siempre directa, preguntó: «¿Y Eduardo? ¿Qué vas a hacer con él?». María Clara suspiró, sintiendo el peso de esa pregunta. «No lo sé, Inés. Una parte de mí quiere luchar por lo que construimos, pero otra parte siente que ya no hay nada por lo que luchar». Inés tomó su mano en un gesto de apoyo. «Cualquiera que sea tu decisión, mereces ser feliz, María Clara, y yo estaré aquí para apoyarte». De regreso en casa, Eduardo parecía más atento. Notó el brillo diferente en los ojos de María Clara, pero no lo mencionó. En cambio, intentó iniciar una conversación durante la cena. «¿Has salido mucho últimamente? ¿Dónde estuviste hoy?», preguntó, intentando sonar casual. María Clara lo miró por unos segundos antes de responder. «Estuve con una amiga, hablando de la vida». Eduardo sonrió, pero era una sonrisa nerviosa. Sabía que algo estaba cambiando en María Clara, y eso lo inquietaba. Los días siguientes trajeron momentos de reflexión para ambos. María Clara continuaba saliendo, reuniéndose con Inés y ocasionalmente con Miguel. Aunque nunca cruzaron los límites de una amistad, la presencia de Miguel le recordaba su capacidad de amar y ser amada. Mientras tanto, Eduardo comenzó a darse cuenta de cuánto había descuidado a la mujer que estuvo a su lado durante décadas, pero aún no sabía cómo corregir los errores del pasado. Una noche, mientras María Clara leía en el sofá, Eduardo se acercó. «¿Podemos hablar?», preguntó, con un tono de vulnerabilidad que ella no escuchaba desde hacía años. Cerró el libro, respiró hondo y respondió: «Sí, Eduardo. Creo que ya es hora». Lo que él diría cambiaría el curso de las decisiones de María Clara, pero ella estaba lista para escuchar, y más que eso, lista para decidir. María Clara se sentó erguida en el sofá, mirando a Eduardo con una mezcla de curiosidad y cautela. Él parecía incómodo, un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, pero que ahora se enfrentaba a algo que no sabía cómo reparar. Eduardo pasó la mano por su cabello, un gesto que María Clara reconocía como señal de nerviosismo. Finalmente comenzó a hablar, con la voz más baja de lo habitual. «María Clara, sé que he estado distante. Sé que no soy el mismo hombre que conociste y me doy cuenta de que tú tampoco eres la misma mujer». Hizo una pausa,
buscando las palabras correctas. Pero no quiero perderte. No quiero que las cosas sigan así entre nosotros. María Clara permaneció en silencio, observándolo mientras continuaba. Me perdí en el trabajo, en las responsabilidades, y sí, cometí errores. Sé que lo sientes, aunque nunca lo haya dicho. Pero quiero intentarlo. Quiero recuperar lo que teníamos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de arrepentimiento y una pizca de desesperación. María Clara, por otro lado, sintió algo inesperado, una ausencia de emoción. No había enojo, ni tristeza, solo una sensación de vacío. «Eduardo, ¿por qué ahora?», preguntó sin rodeos. Él levantó la mirada para encontrar la de ella, y su expresión era de sorpresa. «¿Ahora que notas que estoy diferente? ¿Que ya no soy la mujer que espera en casa por tu atención? ¿O porque sientes que estás perdiendo algo que nunca valoraste lo suficiente?». Las preguntas de María Clara eran directas, pero su voz era tranquila. No quería herirlo, pero tampoco podía seguir ignorando lo que sentía. Eduardo vaciló antes de responder. Porque me di cuenta de que estaba equivocado, que mereces más, y fui un tonto por no verlo antes. María Clara lo estudió por un momento. Había sinceridad en sus palabras, pero también algo que parecía más miedo que amor. Sabía que Eduardo estaba luchando contra sus propias inseguridades, pero ¿sería eso suficiente para cambiar lo que había entre ellos? En los días siguientes, la conversación entre ellos dejó a María Clara pensativa. Eduardo comenzó a hacer más esfuerzos para estar presente, intentando recuperar el tiempo perdido. Comenzó a salir del despacho más temprano, a ofrecer paseos e incluso a preguntar por sus días, algo que hacía mucho no ocurría. Pero María Clara, aunque apreciaba los gestos, sentía que algo fundamental aún faltaba. No era solo atención o cariño, era complicidad, esa conexión profunda que habían perdido a lo largo de los años. Mientras tanto, Miguel seguía siendo una presencia constante en su mente. Lo había encontrado nuevamente, en un café en el centro de la ciudad. La conversación entre ellos era fácil, natural, como si los años de separación nunca hubieran existido. Miguel la hacía reír, pero también la hacía pensar. En un momento de silencio, dijo algo que la marcó profundamente. «María Clara, la felicidad no es algo que encontramos fuera de nosotros. Es algo que construimos, todos los días, y nadie puede hacerlo por nosotros». Esas palabras resonaron en la mente de María Clara mientras caminaba de regreso a casa. Sabía que estaba en una encrucijada. Eduardo parecía dispuesto a cambiar, pero ¿sería demasiado tarde? Y Miguel, con su sabiduría y tranquilidad, representaba algo más que un recuerdo del pasado. Más que eso, María Clara comenzó a darse cuenta de que la decisión más importante no era sobre Eduardo o Miguel, sino sobre ella misma. ¿Quién quería ser? ¿Qué vida quería vivir? Esa noche, mientras Eduardo dormía, María Clara se quedó sentada en el sillón junto a la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Se sentía dividida, pero también sabía que estaba más cerca de una respuesta. «Necesito hacer esto por mí», pensó, y por primera vez en años se sintió en control de su propia historia. El sonido de un trueno distante retumbó en la sala mientras María Clara organizaba algunos libros en la estantería. Afuera, el cielo se volvía cada vez más gris, anunciando una tormenta inminente. Ella se distraía con las pequeñas tareas domésticas, pero sus pensamientos insistían en volver a la conversación con Eduardo y a las palabras de Miguel. Estaba claro que algo necesitaba cambiar, pero la incertidumbre sobre cómo proceder la mantenía inquieta. En medio de esa confusión mental, el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al contestar, una voz familiar llenó sus oídos. Era Andrés Ramírez, el amigo que la había puesto en contacto con Miguel. «María Clara, espero no molestarte, pero pensé que te gustaría saber que Miguel mencionó tu nombre el otro día. Parece feliz de haberte reencontrado». La espontaneidad de Andrés la hizo sonreír. «Gracias, Andrés. Miguel es una buena compañía y fue agradable verlo después de tantos años», respondió, intentando ocultar la ola de calor que esas palabras despertaron en ella. Después de la llamada, María Clara se sentó en el sofá, sintiendo un peso extraño en su pecho. No era culpa, sino algo más complejo.
tal vez una mezcla de nostalgia y un deseo por algo que no sabía cómo definir. Miguel representaba una parte de ella que había quedado relegada, pero Eduardo seguía siendo parte de su historia. ¿De quién era hoy? ¿Por qué es todo tan difícil?, pensó, mientras un rayo iluminaba el cielo afuera. En ese mismo momento, Eduardo entró en la sala. Parecía dudoso, como si tuviera algo importante que decir. «María Clara, ¿puedo hacerte compañía? Hay algo que quisiera hablar contigo». Ella asintió, y él se sentó a su lado, manteniendo una ligera distancia, como si temiera invadir su espacio. «He estado pensando en todo lo que dijiste esa noche. Sobre nosotros, sobre lo que hemos perdido. Y me di cuenta de que yo también me perdí, ¿sabes? En el trabajo, en mis ambiciones. Me olvidé de lo que realmente importa». María Clara lo observaba en silencio, intentando descifrar las intenciones detrás de sus palabras. Eduardo continuó. «Sé que las cosas no pueden volver a ser como antes, pero quiero intentar empezar de nuevo. No para borrar el pasado, sino para construir algo mejor». Su voz tenía un tono de sinceridad que la hizo dudar. Había un intento genuino, pero también una incertidumbre sobre si eso era suficiente. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Eduardo vibró sobre la mesa de centro. Él miró la pantalla y por un instante su expresión cambió. María Clara notó la tensión en su rostro y de manera instintiva sintió una punta de incomodidad. «Es del trabajo», dijo, levantándose rápidamente para contestar. Ella lo vio salir de la sala, llevando el teléfono al pasillo, y se quedó allí, sola nuevamente, con las mismas preguntas que la atormentaban desde hacía días. María Clara decidió que necesitaba un respiro. Tomó su bolso y salió de casa, sin rumbo definido. Caminó por las calles mojadas por la lluvia, el sonido de las gotas en su paraguas creando una banda sonora casi reconfortante. Se encontró frente a una pequeña cafetería que solía frecuentar años atrás, cuando sus hijos aún eran pequeños. Entró, movida por una nostalgia que no sabía cómo explicar, y pidió un café. Mientras esperaba, notó a una mujer en una mesa cercana, sosteniendo la mano de un hombre mayor. Reían y conversaban con una intimidad que parecía tan natural como respirar. María Clara observó esa escena, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Yo solía tener eso, pensó, recordando los primeros años de su matrimonio con Eduardo. La ligereza que parecía faltar ahora había sido alguna vez la base de su relación. De regreso a casa, encontró a Eduardo en el sofá, con la mirada perdida. Él levantó los ojos cuando ella entró e intentó sonreír. ¿Saliste? Pensé que podríamos hablar un poco más. María Clara vaciló por un momento antes de responder. Necesitaba pensar. Eduardo se levantó, pareciendo un poco nervioso. María Clara, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Pero también entiendo que, tal vez necesites tiempo. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Eduardo, que siempre había sido tan... El sol comenzaba a ponerse mientras María Clara se sentaba en el banco del jardín de su casa. El viento traía consigo el aroma de las flores que tanto cuidaba, pero lo que solía ser un refugio ahora parecía más un espacio para reflexiones profundas. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones, y ella sentía que estaba al borde de una decisión que lo cambiaría todo. Eduardo estaba más presente, pero aún parecía un extraño intentando recuperar un terreno perdido. Y Miguel había reavivado algo que María Clara ni siquiera sabía que aún existía, la posibilidad de sentirse completamente viva. Mientras revisaba su celular, vio un mensaje de Miguel. Él la invitaba a una exposición de arte en un museo local, algo que sabía que ella disfrutaría. María Clara sonrió al leer sus palabras. La amabilidad y atención de Miguel contrastaban con la forma en que Eduardo se había comportado en los últimos años. Pero al mismo tiempo sintió una punzada de culpa. No quería usar a Miguel como una vía de escape, pero en el fondo sabía que él representaba algo más que eso. Decidida a aceptar la invitación, respondió con un «sí, me encantaría ir». Tan pronto como envió el mensaje, Eduardo apareció en la puerta del jardín. «¿Estás bien?», preguntó él, con un tono que sonaba más preocupado que curioso. María Clara lo miró por un momento antes de responder. «Estoy pensando en algunas cosas.
«Sabes, Eduardo, es bueno reflexionar sobre lo que realmente importa». Él se acercó, pero se detuvo a unos pasos de ella, como si no supiera cómo acortar la distancia que había entre los dos. «María Clara, sé que me tomé mucho tiempo para darme cuenta de lo lejos que me alejé de ti. Quiero hacer las cosas de forma diferente. Quiero que encontremos la manera de reconectarnos. ¿Crees que podamos?», preguntó Eduardo, con la mirada fija en la de ella. María Clara sintió un nudo en el pecho. Era una pregunta difícil y no sabía si tenía la respuesta en ese momento. En lugar de responder, desvió la mirada hacia las flores a su alrededor. «Eduardo, necesito más tiempo, y tú tienes que entender que tal vez las cosas no sean como antes». Eduardo asintió lentamente, pero ella pudo ver el dolor en su expresión. Él estaba intentando, pero algo dentro de ella la impedía entregarse por completo. «Si eso es lo que necesitas, esperaré. Pero por favor, dime cuando estés lista para hablar sobre nosotros». Él salió, dejando a María Clara sola con sus pensamientos. Ella permaneció allí por un rato más, mirando el cielo, que ahora se teñía de naranja y dorado. Al día siguiente, María Clara se preparó para la exposición con Miguel. Eligió un vestido sencillo, pero elegante, y arregló su cabello con más cuidado de lo habitual. Cuando llegó al museo, Miguel la estaba esperando en la entrada. Él llevaba una camisa de color azul claro y sonreía genuinamente, como si ese encuentro fuera el... Mientras caminaban por las galerías, María Clara se sentía más ligera. Las obras de arte los envolvían en un mundo de colores y formas, y Miguel siempre sabía qué decir para hacer el momento aún más especial. «Esto me recuerda a ti», dijo él, señalando una pintura que representaba un campo de flores al atardecer. María Clara sonrió, pero algo en esas palabras la hizo reflexionar. Miguel la veía de una manera que ella misma había olvidado. Después de la exposición, fueron a tomar un café en una pequeña panadería cercana. Miguel parecía relajado, pero había algo en su expresión que indicaba que quería decir algo importante. «María Clara, sé que estás pasando por un momento difícil. No quiero complicar las cosas para ti, pero también quiero ser honesto. Tú significas mucho para mí, y estoy aquí, sea cual sea tu decisión». María Clara guardó silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Miguel no la estaba presionando, solo le ofrecía su apoyo. «Miguel, has sido una luz en estos días confusos, pero necesito ser justa contigo, así como conmigo misma. Todavía estoy tratando de descubrir quién soy, qué quiero, y eso no es algo que pueda decidir de un momento a otro». Él asintió con una sonrisa comprensiva. «Lo entiendo, María Clara. Y quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, estaré apoyando tu felicidad». Cuando regresó a casa, Eduardo la esperaba en la sala. Él parecía tenso, como si algo lo incomodara. «¿Podemos hablar ahora?», preguntó, con un tono más firme de lo habitual. María Clara asintió y se sentó en el sofá opuesto al de él. Eduardo respiró profundo antes de comenzar. «María Clara, necesito saber, ¿todavía crees en nosotros? ¿Sigues creyendo que podemos salvar lo que tenemos?». La pregunta fue directa, pero cargada de emoción. María Clara sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Era el momento de enfrentar las respuestas que había estado evitando. María Clara miró a Eduardo, sintiendo el peso de su pregunta colgando en el aire. Por un instante, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Ella sabía que esas palabras necesitaban una respuesta, pero también sabía que no sería algo sencillo. Respiró profundamente y trató de organizar sus pensamientos. «Eduardo», comenzó ella, con la voz un poco temblorosa, «no sé si puedo darte una respuesta ahora. No sé si creo que podamos volver a ser lo que éramos». Las palabras de María Clara parecieron golpear a Eduardo como un puñetazo. Él se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, como si buscara alguna forma de consuelo. «Lo entiendo, o al menos creo que lo entiendo, pero me duele pensar que te dejé llegar a este punto». Su voz estaba más baja, casi un susurro. Él la miró a los ojos, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. «No quiero rendirme con nosotros, María Clara, no quiero perderte». Mientras escuchaba a Eduardo, María Clara sintió una mezcla de emociones contradictorias. Él parecía sincero, ¿pero era demasiado tarde?
Quería creer que podían reconstruir algo, pero lo que sentía por Miguel, y más importante aún, por sí misma, era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a poner sus propios deseos en primer lugar, y eso la hacía dudar de dar otra oportunidad al matrimonio. Necesito espacio, Eduardo. No es que esté desistiendo, pero necesito entender quién soy ahora. Solo así podré decidir si hay un nosotros en el futuro. Eduardo asintió, pero ella pudo ver la frustración en su rostro. Él quería respuestas, quería certezas, pero María Clara no podía ofrecerle eso. Sé que cometí errores, María Clara, y también sé que no puedo exigirte nada ahora. Pero espero que, de alguna forma, aún encuentres algo en nosotros que valga la pena salvar. Él se levantó y dejó la sala en silencio. María Clara se quedó sola nuevamente, sintiéndose agotada, pero también un poco más firme en su decisión de priorizarse a sí misma. Al día siguiente, María Clara decidió encontrar a Inés. Necesitaba desahogarse y escuchar el consejo directo y honesto de su amiga. Se encontraron en una cafetería acogedora y Inés no perdió tiempo. «Entonces, ¿realmente estás dividida entre Eduardo y Miguel?», preguntó, levantando una ceja. María Clara negó con la cabeza, riendo suavemente. «No es tan simple, Inés. No se trata solo de ellos. Se trata de mí, de lo que quiero para mi vida». Inés, siempre práctica, respondió: «María Clara, has pasado años poniendo las necesidades de todos por encima de las tuyas. Tal vez sea momento de pensar solo en ti. Olvídate de Eduardo, olvídate de Miguel. ¿Quién es María Clara cuando está sola?». La pregunta tomó a María Clara por sorpresa. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había sido la esposa, la madre, la amiga. ¿Pero quién era más allá de esos roles? «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero quiero descubrirlo». Más tarde, al llegar a casa, encontró a Eduardo en el jardín. Estaba regando las plantas, algo que rara vez hacía. María Clara se detuvo por un momento, observándolo. Había algo melancólico en su postura, pero también parecía que estaba intentando reconectarse con las cosas simples. Eduardo la vio y le hizo un gesto con una sonrisa tímida. «Decidí cuidar un poco del jardín. Creo que lo he descuidado, al igual que muchas otras cosas». María Clara simplemente asintió, sintiendo una punzada de tristeza por el hombre que parecía estar intentando cambiar, pero quizá demasiado tarde. Esa noche, Miguel envió un mensaje. No era una invitación ni algo romántico, solo una pregunta sencilla. «¿Cómo estás?». María Clara leyó esas palabras varias veces antes de responder. «Estoy intentando descubrirlo». Él respondió rápidamente: «Eso es un buen comienzo. No tengas prisa». Miguel parecía saber exactamente qué decir, y eso. Mientras apagaba la luz de la lámpara, María Clara se recostó en la cama y cerró los ojos, sintiendo el peso de todas sus decisiones acumulándose. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentía que tenía el control. Lo que viniera después dependería solo de ella, y eso era a la vez aterrador y liberador. La mañana comenzó con un cielo nublado y un viento frío que barría las calles. María Clara sintió un escalofrío al abrir las ventanas de la sala, pero la frescura del aire parecía reflejar la turbulencia de su mente. Decidida a dar un paso más en su búsqueda de respuestas, tomó el teléfono y llamó a Miguel. No había certeza en su corazón sobre lo que quería de él, pero sabía que necesitaba verlo nuevamente. Miguel contestó con la misma amabilidad de siempre, su voz sonando como un bálsamo. «María Clara, siempre es bueno escucharte. ¿Algún motivo especial para la llamada?». Ella vaciló por un instante antes de responder. «Me gustaría conversar, Miguel. Sin expectativas, solo conversar». Él aceptó sin dudar, sugiriendo que se encontraran en un parque tranquilo, donde pudieran caminar y hablar sin prisa. Cuando llegó al parque, Miguel la esperaba cerca de la entrada, usando un abrigo azul marino que hacía resaltar aún más sus ojos oscuros. Sonrió al verla, y María Clara se sintió inmediatamente cómoda. Comenzaron a caminar por los senderos cubiertos de hojas, hablando de cosas triviales: el clima, los árboles, las últimas noticias. Pero poco a poco, la conversación tomó un tono más profundo. «Miguel, dijiste algo la última vez que me marcó. Sobre que la felicidad es algo que construimos. Nunca lo había pensado de esa forma, pero creo que tienes razón.
El problema es que no sé por dónde empezar. María Clara dejó de caminar, mirando al horizonte, como si buscara respuestas allí. Miguel se quedó a su lado, con las manos en los bolsillos, su postura relajada pero atenta. María Clara, empezar ya es un gran paso. Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que tienen el poder de elegir. Tú ya lo has hecho, y eso es importante. Esas palabras tocaron a María Clara de una forma que no esperaba. Miró a Miguel y vio en él algo que iba más allá de un viejo amigo o un posible amor. Era un recordatorio de que aún tenía valor, de que podía ser vista y escuchada. Gracias, Miguel. Creo que necesitaba escuchar eso de nuevo. Él simplemente sonrió, dejando que ella absorbiera sus propias reflexiones. Mientras caminaban de regreso a la entrada del parque, Miguel cambió el tono de la conversación. María Clara, quiero que sepas que, sea lo que sea que decidas, lo respeto. No quiero que sientas presión por mí o por nadie. Solo quiero que te encuentres a ti misma, incluso si eso significa que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. María Clara sintió un nudo en el pecho, pero también gratitud por su honestidad. Has sido un apoyo increíble, Miguel. Solo espero no estar siendo injusta contigo. Él negó con la cabeza sonriendo. Nunca podría serlo, María Clara. Al volver a casa, encontró a Eduardo sentado en la mesa del comedor, con la mirada fija en una taza de café a medio terminar. Parecía más abatido de lo habitual, y María Clara sintió una mezcla de compasión y cansancio. ¿Estás bien?, preguntó, intentando ser amable. Eduardo levantó la vista hacia ella, y había algo diferente en su expresión. Una vulnerabilidad que rara vez mostraba. He estado pensando mucho estos días, María Clara, sobre nosotros, sobre todo. Y me di cuenta de que, más allá de que estés distante de mí, yo me alejé de quien solía ser. Antes de perderme en el trabajo, en las metas, yo era alguien que sabía escucharte, que sabía valorarte. Extraño a esa persona, extraño lo que éramos juntos. Eduardo parecía sincero, y María Clara se sintió dividida entre el dolor del pasado y la posibilidad de reconstruir. Eduardo, yo también extraño lo que éramos, pero lo que necesito ahora es entender quién soy. Sola. Necesito saber si puedo ser feliz sin depender de otra persona. Y, para eso, necesito espacio. Eduardo asintió lentamente, como si esas palabras fueran esperadas, pero aún difíciles de aceptar. Lo entiendo, María Clara. Solo quiero que sepas que, si hay alguna oportunidad de empezar de nuevo, estoy dispuesto a hacer mi parte. Las palabras de Eduardo resonaron en la mente de María Clara mientras se retiraba al dormitorio. Sentada en el sillón junto a la ventana, miró el cielo ahora despejado, donde las estrellas comenzaban a brillar. Ya no se trataba de Eduardo o de Miguel, sino de finalmente encontrar su propia voz, su propia felicidad. Sabía que el próximo paso sería el más difícil, pero también el más importante. Mientras avanzaba la noche, María Clara sintió una mezcla de paz y determinación. Estaba más cerca que nunca de tomar una decisión, y sabía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, estaría guiado por quien era ahora, no por lo que había perdido en el pasado. La tarde estaba iluminada por un sol tímido que calentaba suavemente las calles mientras María Clara caminaba hacia el parque donde había acordado encontrarse con Miguel. No sería una despedida, pero sentía que era necesario cerrar ese ciclo para abrir espacio a algo nuevo. Llevaba un vestido azul sencillo, su tela ligera danzando al compás del viento. Era una elección simbólica, reflejando su determinación de dejar atrás el peso de las dudas. Miguel estaba sentado en un banco cerca de una fuente, observando a las personas a su alrededor. Cuando la vio, esbozó una cálida sonrisa, pero había algo en sus ojos que demostraba que él también sabía que ese encuentro sería diferente. María Clara se acercó con pasos firmes, aunque con la delicadeza que Miguel siempre había admirado en ella. Se sentó a su lado, el sonido del agua de la fuente creando un ambiente tranquilo para la conversación que estaba por venir. Miguel, antes que nada, quiero darte las gracias, comenzó ella, mirándolo directamente. Me ayudaste a recordar algo que había perdido, no sobre el pasado ni sobre lo que podríamos haber sido, sino sobre mí misma. Sacaste a la luz a la María Clara que no veía desde hace años,
y estoy muy agradecida por eso. Miguel la escuchó en silencio, aunque una leve sonrisa apareció en sus labios. Sabía que María Clara estaba lista para algo más grande de lo que ellos podrían compartir. «María Clara, nunca esperé nada de ti más que honestidad», respondió él, con su voz serena como siempre. «Y si eso te ayudó a encontrar lo que buscabas, entonces ya me siento satisfecho». María Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero logró contenerlas. «Eres un hombre especial, Miguel. Pero en este momento lo que necesito es tiempo para seguir descubriéndome. No puedo ofrecerte algo que aún estoy construyendo dentro de mí». Miguel asintió y extendió la mano para sostenerla de ella. «Mereces ser feliz, María Clara, y estoy seguro de que lo serás». Permanecieron así por unos instantes, en silencio, hasta que María Clara se levantó, lista para marcharse. «No es un adiós», dijo con una suave sonrisa. «Es un hasta pronto, de una forma u otra». Miguel la observó mientras se alejaba, sabiendo que ese encuentro marcaba un hito importante en su viaje. De regreso a casa, María Clara encontró a Eduardo sentado en el porche, algo que rara vez hacía. Parecía más relajado, pero al mismo tiempo había una expectativa en sus ojos. «¿Fuiste a ver a Miguel?», preguntó, sin rodeos, pero sin el tono acusador que ella temía. María Clara asintió, sentándose a su lado. «Sí, Eduardo, y me ayudó a entender algo muy importante. No se trata de ti o de él, se trata de mí». Eduardo la miró, claramente intentando comprender sus palabras. María Clara continuó: «Pasé años viviendo para los demás, para ti, para nuestros hijos, para nuestra vida juntos. Pero en el proceso me perdí. No sé si estamos listos para reconstruir algo, Eduardo, pero sé que no puedo tomar esa decisión hasta que vuelva a ser completa». Eduardo respiró profundamente, su rostro mostrando una mezcla de dolor y aceptación. «Lo entiendo, María Clara. Sé que me equivoqué. Sé que te perdí mucho antes de darme cuenta. Y si necesitas espacio, te lo daré. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que pase, quiero que seas feliz». María Clara sintió un nudo en el pecho, pero también alivio. Por primera vez, Eduardo parecía dispuesto a dejarla ser quien necesitaba ser. En los días que siguieron, María Clara comenzó a hacer cambios significativos en su vida. Empezó a tomar clases de arte, algo que siempre había amado, pero nunca había priorizado. Redecoró la casa, transformando los espacios para que reflejaran su nueva energía. Y sobre todo, comenzó a mirarse al espejo con más amabilidad, reconociendo a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Mientras Miguel seguía su camino y Eduardo respetaba el espacio que